11:26 de la mañana, chiquis, ya lo habíamos dicho, tenemos una entrevista muy interesante en el día de hoy. Vaya si está muy importante. Vaya si esta semana estuvimos atravesados, ¿no? Por el femicidio de Úrsula. La verdad es que nos ha pegado muy fuerte, lo han escuchado a lo largo de toda la semana en este programa, lo han visto seguramente también en la calle, lo han visto en las redes sociales. Es algo que este tipo de cuestiones, ¿no? La ausencia del Estado tan fuerte y la relación encima de un hecho tan aberrante con las fuerzas de seguridad, una vez más, no nos sorprenden, pero sí nos entristecen de sobremanera. Y la verdad es que hay gente que está recopilando y laburando, juntando estos datos, tratando de visibilizar este tipo de cuestiones. Es gente muy valorada por nosotros y siempre que podemos tratamos de hablar con ellas. Estamos hablando de los integrantes de la Correpi. En este caso vamos a hablar con nuestra, ya podríamos decir, querida amiga del programa. Siempre la llamamos cuando tenemos una duda de esto, hasta incluso para hacer catarsis la llamamos, no solo para pedirle data. Estamos hablando de María del Carmen La Negra Verdú, abogada, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. ¿Cómo estás, Negra? ¿Todo bien? Bienvenida de vuelta, ya fue. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. La verdad, contentos de verte y escucharte como siempre, pero atravesadísimos por esta noticia de lo que sucedió con Úrsula, ¿no, Negra? Así es, y un hecho que no por aberrante, indignante, es novedoso o llamativo. Exacto. Porque precisamente, como venimos diciendo desde hace años, la incidencia de la cantidad de miembros de fuerzas de seguridad en el total de femicidios es impactante. Un quinto de los casos de femicidios registrados, que por supuesto no son todos los que ocurren, son de los que tomamos noticia, son cometidos por miembros de fuerzas de seguridad. O sea, 1 de cada 5 mujeres víctima de la violencia machista, patriarcal, es a la vez víctima de la violencia represiva estatal, la mayoría de las veces a punta de reglamentaria, pero también en otras oportunidades con otras modalidades, como en el caso de Úrsula, con un arma blanca, o el otro caso que no ha tenido tanta repercusión, que está trascendiendo ahora justamente arrastrado por la visibilidad que las amigas, los vecinos y vecinas de Úrsula dieron al caso de ella, de María Florencia. Exacto. También una joven que fue asesinada con arma blanca, agonizó durante 10 días, murió finalmente el 8 de febrero, hace días nada más, en su caso asesinada por el hermano. El hermano es el femicida, también miembro de la policía. Mirá. Negra, ustedes que toman mucho más registro concreto desde la Correpi de lo que quizás trasciende, como bien dijiste antes, ¿qué tienen de particulares algunos casos que se vuelven tan trascendentales o se vuelven tan masivos dentro de los medios de comunicación? ¿Y qué pasa con esto que también decías? Hay casos que ocurren que ni siquiera la Correpi quizás llega a tomar registro. ¿Qué pasa con estos casos? ¿Por qué algunos se vuelven tan masivos y por qué otros ni siquiera llegamos a enterarnos? ¿Qué hace que esto suceda? Mira, hay un dato de la realidad. Tanto en el caso de los femicidios, como ocurre con el gatillo fácil, con las muertes en lugares de detención, los casos de tortura, en fin, cualquiera de estas situaciones, tanto de la violencia represiva estatal como de la violencia machista y patriarcal, nos enteramos de aquellos casos que son puestos en la calle por la movilización popular, porque la familia, las amigas, los amigos, los vecinos, las vecinas salen a la calle. Vos pensás que el femicidio de Úrsula ocurre en la zona rural cercana a un pueblo muy chico de la provincia de Buenos Aires como es Rojas. Probablemente jamás nos hubiésemos enterado ni hubiésemos visto la noticia en los medios nacionales si no hubiese sido que de inmediato, precisamente por los ribetes muchísimo más escandalosos de lo que uno se puede imaginar desde la lógica, con 18 denuncias previas, con una ampliación de la denuncia el mismo viernes anterior al lunes del femicidio, con un botón de pánico que se tramita 24 horas después de que la piba ya estaba muerta, hizo que todo el pueblo, y en particular encabezados, como decía, por las amigas, como esa piba que perdió el ojo por estar gritando frente a la comisaría exigiendo justicia para Úrsula, lo puso en el mapa. Cuando no hay movilización, cuando no hay reacción popular, es cuando no nos enteramos. Por eso la importancia, como decimos siempre, de defendernos colectivamente y organizados y organizadas
de todo lo que nos tenemos que defender, de la violencia represiva estatal, de la violencia machista y patriarcal, del virus y de la pandemia. O sea, no hay otro camino. La organización y la lucha, y el sacar, para dar visibilidad a estos temas, a la calle, los conflictos. Total. La desaparición de Luciano Arruga hubiese pasado sin pena ni gloria si no hubiese salido a las calles la familia, si Vanessa y su mamá no hubiesen empezado a asociarse con organizaciones que las empezaron a acompañar, si no hubiese habido un apoyo absolutamente central, que este es el otro elemento que va a la par de la movilización popular, que es la prensa autogestiva, alternativa, comunitaria, popular, independiente, como la querramos llamar, que a fuerza de machacar y machacar, logra muchas veces romper el muro de silencio de la prensa hegemónica. Casos como estos no hubiesen llegado a Clarín, La Nación o cualquier otro de los medios hegemónicos si primero no hubiese habido una movida de fondo en toda esa prensa autogestiva. Total. Sí, Total. Seguro que es fundamental eso, ¿no? Negra, bueno, siempre hablamos, ¿no?, de que las aberraciones a manos de las fuerzas de inseguridad son gigantescas, y que la verdad es que no tenemos, no solamente no tenemos respaldo de los ministerios de seguridad, sino que en muchos casos son totalmente cómplices los espacios estatales que justamente rigen estas fuerzas. Pero quiero hablar también puntualmente de lo que son los femicidios a manos de la fuerza de seguridad, donde hoy tenemos una particularidad que es un ministerio de género y donde siguen sucediendo casos como el de Úrsula, que ha llegado a denunciar a su agresor 18 veces. ¿Qué pasa con el Ministerio de Género? ¿Ustedes pueden tener contactos? ¿Por qué está funcionando tan mal o por qué no podemos hacer nada con esto? Incluso tomando una decisión como tener un Ministerio de Género que en teoría debería dar alguna mínima respuesta. No puede ser que siga sucediendo esto de una piba de 18 años que denunció 18 veces a su femicida. Bueno, justamente lo primero que hay que decir, y me encanta cómo planteas la pregunta, es que no nos da lo mismo, claramente, que haya o que no haya un ministerio de género. No nos da lo mismo que la ministra, por ejemplo, saque una comunicación en redes, un tuit o en la red que sea, diciendo estamos indignadas, esto no puede seguir pasando. Bueno, claro. Ahora, la ministra tiene herramientas que vos y yo no tenemos. Tal cual. Entonces, ahí es donde, frente a esa expresión de un compromiso que no tenemos motivo para suponer que no sea auténtico, que no sea sincero, lo que hay que exigir también son las medidas y las cuestiones concretas. En materia de violencia machista y patriarcal, lo mismo que sucede con la violencia represiva estatal, sabemos que las soluciones no van a venir en forma integral, automática y perfecta del conjunto del aparato estatal, que es justamente el garante de la continuidad y profundización de un sistema que es básicamente clasista y por ende necesita reprimir, y machista y por eso necesita oprimir. O sea, hay una lógica interna en la estructura del Estado que se atraviesa todas las instituciones, como se ve claramente cuando vos analizás, por ejemplo, lo que sucede cuando una mujer va a una comisaría de la mujer, que lo único que tiene de diferente a otra comisaría es el cartelito que dice de la mujer, sí, claro, pero la lógica de la gorra que la atiende, sí, sea varón o mujer, es la misma. Yo siempre pongo un ejemplo de un caso en el que nos tocó intervenir personalmente y que a mí me marcó muy fuertemente y me enseñó mucho en este tema. Un caso ocurrido en la ciudad de Escobar, donde una muchacha, Fernanda Verón, se había separado de un marido violento, abusador, que permanentemente la agredía tanto a ella como a sus dos hijos, uno de un matrimonio anterior, el otro hijo en común con este violento, que para ponerle la frutilla a la torta era subcomisario de la bonaerense y jefe de la asesoría pericial departamental balística de Zárate Campana, o sea, un jerárquico, no era un pichi, no era un pichi que no había terminado la primaria y vos decís, bueno, nadie le explicó sobre los derechos de las mujeres. Era el jefe de balística de la asesoría pericial de Zárate Campana. Este hombre, Omar Brites, no conforme con amenazarla a ella y agredirla, la mandó al hospital varias veces, también había amenazado a sus amigas, a su nueva pareja, que era un muchacho trabajador, Hernán Ibiris, techista, con el que estaban planificando conformar una nueva familia, hasta que finalmente ella logró, con enorme esfuerzo, la quinta, sexta, séptima denuncia,
poder lograr que se la tomara la Fiscalía de Escobar. ¿Qué hizo la Fiscalía de Escobar? Lo citaron a este hombre para que tuviera una entrevista con un asistente social o psicóloga o alguien del equipo interdisciplinario, que quedó fascinada por el poder de seducción. Sabemos que esto sucede con los violentos, que suelen tener un alto nivel de manipulación. Exacto. Entonces esta mujer, empleada judicial de la Fiscalía de Escobar, hizo un acta a las 2 de la tarde, cuando terminó la entrevista, diciendo que la cosa no era para tanto, que Fernanda tenía que aflojar un poco y que había que abrir una instancia de mediación porque las cosas se arreglan hablando. Bien, esa misma noche, Omar Brites entró por la fuerza al domicilio de Fernanda y descargó sobre la cama en la que dormían ella y Hernán Ibiris 13 balazos, vació el cargador de su arma reglamentaria. A ella no la mató, le pegó 5 tiros, pero ella salvó su vida porque el compañero, Hernán, se tiró sobre ella, la cubrió con su cuerpo y recibió la mayoría de los disparos que sí lo mataron. En el juicio por el asesinato de Hernán Ibiris, que nosotros y nosotras calificamos como un femicidio relacionado, porque fue motivado por la situación de violencia machista y patriarcal y en circunstancias en que él justamente la defendía, planteamos las 2 agravantes para el homicidio: la condición de policía, de miembro de una fuerza de seguridad, y por supuesto el contexto de violencia de género, si bien en ese momento no existía todavía la figura de femicidio en el Código Penal. Claro. El tribunal oral estaba presidido por una mujer. Sí. La primera pregunta que la jueza le hizo a Fernanda Verón cuando ella pasó a testificar fue si había engañado al policía con Hernán y entonces estaban justificados los celos. Ahí entendés un poquito. Entonces, no es una cuestión de poner más policías mujeres, de poner más juezas mujeres, es una cuestión de cambiar la cabeza, que sabemos que no se puede hacer en un Estado que tiene una cabeza machista, patriarcal y clasista. Sin embargo, hay medidas que se podrían llevar adelante, que serían absolutamente viables y realizables, aún en el marco del actual sistema. Por ejemplo, basta de mandar a las mujeres a una comisaría a hacer las denuncias. Que abre el Estado oficinas atendidas por personal civil capacitado para dar inmediato curso en el ámbito judicial, que no solamente es el penal, también tienen que ver las demás instancias judiciales, de familias, civiles, la situación de los niños y niñas, la posibilidad de tener recursos. Por eso reclamamos la emergencia en cuestiones de violencia de género, para tener suficientes partidas presupuestarias para refugios, para hogares. En fin, es enorme la lista de cosas que se puede hacer. Es que Negra, no hay decisiones políticas básicas como un policía que justamente es un agravante porque tiene un arma reglamentaria, tiene 18 denuncias y ni siquiera a ese policía se lo puede sacar de la fuerza. O sea, algo que es recontra básico, pero o sea, tan básico que te da impresión que no suceda. O sea, ni siquiera esa decisión la pueden tomar. Como que es casi desesperante, ¿no? Pero por eso digo, compa, que lo importante es tener en cuenta que esto no se resuelve con un par de cambios de nombres o de hombres por mujeres o cosas por el estilo, sino que tiene que ver con una lógica intrínseca del propio sistema. Por eso tenemos que dar 2 peleas simultáneas. Una por cambiar la cabeza, una por ir a la transformación de fondo. A la vez, insisto, hay medidas coyunturales que pueden ser útiles, porque si, por ejemplo, vos dejás de darle a la policía la facultad de recibir las denuncias y centralizás todas esas denuncias por vía civil con personal capacitado y con la obligación de inmediatamente poner en funcionamiento todos los mecanismos judiciales con efectividad y que no tengas que estar 4 días esperando para que salga una perimetral y que esa perimetral sea efectivamente cumplida y no sea solamente un papelito que le llegó al tipo al domicilio y que lo enoja, entre comillas, más todavía y provoca la reacción. Entonces fíjense lo que pasó con Fernanda en el caso que les contaba antes. El mismo día que la fiscalía lo citó, entró a la casa por la fuerza en la madrugada y la quiso matar y mató a su compañero. Entonces, ahí no te va a faltar el que diga, bueno, lo que pasa es que lo irritó porque hizo la denuncia.
Claro. Claro. Esa es la lógica que hay que romper. Tal cual, tal cual. Y eso... Y ojo con un dato, Sí. no nos tenemos que sentir mal o descolocadas porque nos indignemos y digamos las cosas que estamos diciendo. El problema sería que lo naturalizásemos. Claro. O sea, está bien que sintamos el odio, ese odio que motoriza y que se debe traducir en organización y lucha. Es el motor, ese odio bien orientado, que no es dirigido a un individuo en particular, sino, insisto, a la lógica de un sistema que queremos que se caiga y que solamente se va a caer de los dos lados. Claro. Sí, Sabemos que sin capitalismo no hay patriarcado y sin patriarcado no hay capitalismo. Claro. Tal cual. Sí, está clarísimo. Negra, recién, para resolver esto, hablabas de la lucha, por supuesto, pero ¿qué otras herramientas? La educación es una herramienta fundamental, ¿no? También educar, informar, es muy importante el acceso a la información sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Absolutamente, y eso se vincula directamente con la pelea permanente por la educación pública, claro, porque es en la escuela pública donde vos podés establecer ciertos contenidos básicos mínimos que son justamente los que en buena parte de la educación privada, tanto la religiosa como la no religiosa, pero con una impronta de clase particular, se omite. O sea, el cuento de la cocinerita y la muñeca para la nena y la pelota para el varón está absolutamente enraizado en esos sectores, y es justamente a través de la escuela pública que nosotros y nosotras vemos cómo los pibes y pibas vienen con una cabeza distinta e incluso le pasan por encima a madres y padres en muchos planteos. Claro, y esto lo hemos visto en la pelea apoteósica, brillante, impresionante, inequiparable a nivel mundial, que nos permite que hoy podamos decir que tenemos interrupción voluntaria del embarazo como ley en la Argentina. Fue protagónica la fracción más joven de las mujeres, de las niñas. O sea, quienes estuvimos en esas movilizaciones sabemos que impresionaba ver las pibitas de 14, de 15, de 16 años. Tal cual. Y que incluso cumplieron la tarea de arrastrar a sus madres y abuelas. Y no solamente de las pibas, de los pibes también. Sí. Mi vieja tiene 91 años. Sí. Toda la semana sale a tomar el té con las chicas de la parroquia, que son sus amigas, porque es su ámbito de vínculo social. Obviamente no ahora en cuarentena, pero antes lo hacía. Y fueron mis nietos los que le llevaron su pañuelo verde y le explicaron por qué ella tenía que darle la discusión a las chicas de la parroquia sobre la necesidad de que el aborto fuera ley. Tal cual. Bueno, no se imaginan, son muy chapadas a la antigua esas chicas, nena, no me entienden cuando les explico. Pero una mujer de 91 años pudo abrir el bocho. Imagínate, claro. Sí. Ojo, y no porque la convencí yo, porque la convencieron los nietos. Totalmente. Sí. Hay otra red ahí. Sin duda. Ese ejemplo es el que nos da también un poquitito de esperanza de cara al futuro, ¿no? A pesar de que los números quizás no acompañan, porque arrancamos este año, veía por ahí, Negra, 44 femicidios en los primeros 40 días del año, ¿no? Entonces, más allá de que uno ve estos cambios que a uno lo emocionan, también los números un poco asustan, pero creo que lo que no hay que dejar que nos haga el miedo o el susto o la bronca es detenernos, ¿no? Hay que insistir en que esta información sea accesible, que la tengamos todos y que tratemos de cambiar las cosas de la raíz, que entendamos dónde está el problema, como decías vos, que es el sistema, no es algo que se cambia cambiando un par de nombres, no es que Bernie sí, Bernie no se va a resolver, ¿no, Nera? Sí, igual sin Bernie estaríamos mejor. Sí, eso seguro. Sin duda. Eso seguro. Eso al margen. Pero, a ver, de la misma manera que antes reivindicaba, como lo hacemos siempre, ese odio en sentido positivo, en sentido de construcción de organización y lucha, tampoco tenemos que pensar que el miedo, que ser conscientes del miedo y está mal, porque ese miedo, ese saber que estamos en peligro, es lo que te hace tomar cuidados. Es lo que te permite, o sea, el miedo malo es el que te paraliza. Tal cual. Igual que el odio malo es el que te paraliza. El miedo bueno es el que te marca por dónde tenés que ir para asumir los cuidados, para mantenerte en contacto, si salís, cuando entrás, cuando volvés,
los pies telefónicos en las movilizaciones, avisar si uno va a hacer algún tipo de salida fuera de lo habitual, Sí. O sea, todas las cosas que cotidianamente aconsejamos en materia de seguridad, tanto individual como colectiva. Eso no es ser cagona, eso es cuidarnos, y eso está bien. Totalmente. Clarísima, como siempre, sumándonos data, ayudándonos a pensar. Y la verdad, siempre es un placer, Negra, poder conversar con vos. Te agradecemos muchísimo, muchísimo por tu tiempo. No, al contrario. Hay Al contrario, hay yo les agradezco a ustedes que me siento como en casa con Cítrica. Qué lindo. Y vos decías, amiga de la casa, bueno, semicolumnista si querés. Exacto. Sí, recontra. Exactamente, Recontra, es verdad. recontra. Otro de los lujos. Agrego que, bueno, que la Correpi tiene una página web donde hacen un montón de informes muy interesantes. Está el Sí. archivo 2020, donde hay un poco de data y un montón de otras notas sobre el tema, y que también, como siempre, se puede aportar económicamente, porque lamentablemente estos espacios, como todo, vivimos en un sistema capitalista, aunque no querramos, y la verdad que se requiere de por lo menos algún tipo de ingreso y acompañamiento para poder sostenerlo, y que exista la Correpi es muy importante. Así que poder aportar Así también, pueden ingresar a cualquiera de las páginas y de las redes sociales de la Correpi, que la tiene la web, data. La web es correpi.org. Perfecto. Y además de la campaña financiera, además de toda la información, como bien decías, también está la posibilidad del contacto directo para discutir, para conversar, para empezar a organizarte. Si querés darle pelea desde un espacio como Correpi a la represión estatal, y para cualquier tipo de consulta puntual, por supuesto. Perfecto. Fundamental, el laburo Bien. que hacen, Te manda mucho cariño también nuestra audiencia. Qué notón, gente, nos dice Topo, y nos suma que en la escuela, aparte de género, hay que reforzar acerca de cómo funciona el Estado. Dice, muy poca gente sabe cómo funciona el Poder Judicial y la policía. Nos dice nuestro oyente, que es profe de matemáticas también. Creo que estamos Sí, re de acuerdo. vos fíjate, lo vuelvo a repetir, porque muchas veces sucede. Ayer mismo Sí. me consultó una parejita de San Clemente por una situación de violencia con unos policías que le venían hostigando justamente a la chica. Sí. Y hicimos la denuncia, no pasa nada. Y se me ocurrió preguntarle, ¿dónde hiciste la denuncia? En la comisaría. A ver, nadie necesita ir a una comisaría, salvo que la lleven o lo lleven preso, o que vaya a asistir a una persona presa. Todo lo demás se puede hacer en otro lado. Bien. Las denuncias penales se hacen directamente en el juzgado o en la fiscalía, según la estructura judicial de cada departamento. Están los datos en internet, están las páginas en internet, o escríbanos y nosotros les pasamos la información de a dónde se tienen que dirigir. Perfecto. Pero dejémonos de embromar, Sí. de darles nosotros mismos. No, Tal cual. sí. Tal Tal cual. cual. Dejemos de pisar comisarías, básicamente. Sí, alejémonos de la Exactamente. comisaría. Insisto, esto es para colgarlo hacernos una remera. A una comisaría una persona de bien va porque la llevan presa o porque va a asistir a un preso. Nada más. Nada más. Importantísima la Tal información cual. esa también. No, pero 100%. Sin duda. 100%. Saquémosles poder. Saquémosle porque poder, la tal verdad cual. es que tienen un poder que claramente Sí, no saben manejar. Por desinformación a veces se lo terminamos dando nosotros Sí, también, tal ¿no? cual. Negra, mil gracias, es un placer siempre hablar con vos, lo celebra muchísimo también nuestra audiencia. Te mandamos un fuerte abrazo y seguro prontito te vamos a volver a llamar. Igual, un abrazo grande. Gracias, Abrazo. Negra. María del Carmen Verdú es abogada y es referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, la Correpi. Ya hemos pasado ahí las redes sociales de la Correpi, su página web. Vayan inmediatamente a sumarse, a informarse allí. Qué necesaria. Súper La necesaria. Negra. Qué necesaria que es la Negra, qué necesaria que es la Correpi. Les recomendamos ir a ver el archivo 2020. Sí, Hay un informe impactante. Hay un informe, es impactante la data que recopilan, y si no estuvieran ellos y ellas haciéndolo, estaríamos mucho más desamparados de lo que estamos.